Tres cosas nos dice el Evangelio de hoy y dos de ellas son tan fuertes que solo porque quien las dice con conciencia de ser el Hijo de Dios, con conciencia de ser la palabra y el verbo de Dios y con la autoridad divina que le da el ser el camino, la verdad y la vida, no tendrían ningún sentido, serían completamente absurdas. Empiezo por la que no lo parece humanamente. Jesús nos invita en el Evangelio de hoy a usar la inteligencia en las cosas de la vida y en las cosas de Dios, que es la cosa más importante de la vida. Pero nos invita a usar la inteligencia y no es la única vez que lo hace en el Evangelio. Los dos ejemplos que pone: si vas a construir una torre, piensa primero lo que te va a costar la torre. Y si la tienes que dejar a medias, pues a lo mejor es preferible no construirla, ¿no? O si te viene a atacar un ejército más poderoso que el tuyo, pues piensa. Hoy contaba en el oficio de lecturas cómo los macabeos, con un ejército muy pequeñito, hicieron frente a un ejército de uno de los sucesores de Alejandro mucho más grande, confiados en el poder de Dios. Y la historia está llena. El drama Enrique V, la tragedia, no, yo creo que es más un drama, de Shakespeare, de Enrique V también, cuenta la historia de cómo un ejército de desarrapados y así hizo frente al ejército francés, confiados solamente también en la certeza que tenían de obrar conforme les exigía la lealtad a su país y a su patria. Y no digo Juana de Arco, cuando conquista Orleans, ¿no? También con un pequeño... Pero el Señor en estos pasajes, tanto en este como en otros lugares del Evangelio, nos invita a usar la inteligencia. Y os pongo más ejemplos para que veáis. Un ejemplo muy claro es cuando dice que hombre que ve un tesoro en un campo y lo encuentra, pues no lo tapa enseguida, va y compra el campo y vende, aunque sea que tenga que vender todo lo que tenga para comprar aquel campo. Pues eso es lo que hace un hombre inteligente, ¿no? Y dice, pues lo mismo vosotros, espabilaros, que el reino de los cielos está en ese orden de cosas. O que comerciarte en perlas finas, cuando encuentra una de gran valor, pues no vende todo lo que tiene y tal para quedarse con aquella que vale más. En muchas otras ocasiones, así de manera indirecta, pero el Señor nos dice: sois espabilados para con las cosas de este mundo, sedlo para con vuestra vida, ¿no? Y lo tremendo es que este espabilamiento aquí lleva a las otras dos afirmaciones que, repito, solo porque quien habla es el Hijo de Dios, las podemos primero aceptar así a simple vista y luego comprenderlas, y comprendiéndolas saber que son ejemplos de ese uso de la inteligencia al que Jesús nos reclama. Que no es una inteligencia vinculada al saber muchas cosas. La inteligencia que es condición de todo ser humano y que Dios nos da a todos es poder distinguir lo que vale más de lo que vale menos y poner una jerarquía entre lo que vale más y lo que vale menos. También cuando dice no vale el cuerpo más que el vestido, cuando está hablando de sed como los lirios del campo y como las aves del cielo, no vale la vida más que el alimento, pues claro, pues entonces el Señor nos invita a ser inteligentes y a poner nuestra mirada en lo que más vale. ¿Y qué es lo que más vale? Él. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Yo sé que verás, la última afirmación, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Significa eso que todos nos tenemos que ir al desierto o a un desierto? El más cercano que tenemos aquí sería el de Almería, a vivir como monjes fuera del mundo o como cartujos. Pues ciertamente no. No puede ser eso, porque no se lo dice esto a unos pocos, se lo dice a los discípulos. Está hablando de discípulos. Y todos nosotros, por el hecho de ser bautizados, somos no solo discípulos, sino un sacerdocio real, consagrados verdaderamente, ¿no? Consagrados al Señor. Pues, ¿qué significa entonces renunciar a todos sus bienes? No ponerlos por delante del Señor. Expresado en términos de la regla de San Benito, que es una regla humanísima y más fina que el coral,
Pues que uno no anteponga nada a Cristo en la vida. Eso es renunciar a los bienes, no el no tenerlos. Porque incluso en el desierto, pues uno termina haciendo una iglesia o poniendo un lugar de reuniones, que era la iglesia, y construyendo celdas, y esas celdas, pensad en la Cartuja. Los monjes cartujos son una de las órdenes en la historia de la Iglesia, diríamos, que más han renunciado al mundo. Y sin embargo la belleza de los armarios de la sacristía de nuestra Cartuja son probablemente entre las cosas más bellas y si queréis hasta más de lujo. Es verdad que para hacer un armario de esos un cartujo podía emplear 40 años y solo se explica porque lo hacía para Dios y para nadie más, y no le importaba ni que tuviera que emplear en eso toda su vida y a lo mejor las vidas de varios cartujos para que el armario estuviera terminado, y les daba igual, ¿no? Pero somos criaturas, vivimos en este mundo, al final siempre, hasta los monjes que más se han apartado del mundo han tenido, los mismos franciscanos, pues terminaban teniendo iglesias, colegios, hasta pues centros de caridad que terminaban siendo hospitales grandes. Y no, vivir fuera del mundo es siempre pensar, es un engaño. Y sin embargo, acordaos de la última cena. En el mundo están, pero no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no ser. ¿Qué es no ser del mundo? ¿Qué es renunciar a todos sus bienes? Pues sencillamente que las cosas que tengamos sirvan para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos. Y no para nada más, que no las busquemos por ellas mismas. Y ahí el Señor, a la hora de hablar de los bienes, habla del bien más precioso que tenemos todos los seres humanos, que es la familia. Yo sé que en la cultura en que estamos y en el tiempo en que vivimos, la defensa de la familia es como una especie de santo y seña de los cristianos, cuando la cultura liberal, vamos a decirlo, y llamo cultura liberal tanto a la de derechas como a la de izquierdas, es decir, la cultura que nace de la Ilustración y se gesta un poquito antes de la Ilustración, es una cultura contra la familia, es una cultura a favor del individuo, porque no quiere que haya más que el Estado y el individuo. Y la familia es un estorbo ahí en medio, ¿no? Y eso se explica de una manera o se explica de otra, pero siempre termina igual, ¿no? Entonces nosotros sentimos que tenemos que defender la familia, pero tendríamos que ser cuidadosos y hacer un pequeño discernimiento. La familia es uno de los bienes más grandes del hombre, quizá el bien más grande de los bienes de este mundo. Pero si en nuestro corazón Dios no es más importante que la familia, lo que surge en ese corazón nuestro, en nuestras defensas de la familia, a veces es la idolatría más antigua de la historia, porque la familia ha sido objeto de idolatría en la historia de los hombres muchas veces, muchas veces. Y a veces, con la excusa de defender la familia, lo que defendemos son ciertas idolatrías de la familia. ¿En qué consiste esa idolatría? Pues en que uno hace que el Dios de la propia vida sea la esposa o el esposo, o sean los padres, o más frecuentemente todavía, y más peligrosa esa idolatría, que sean los hijos. Y uno espera de ellos la felicidad y quiere darles la felicidad y se pone uno en el lugar de Dios para darles a ellos la felicidad. Y eso, ¿sabéis qué termina? Tiene un efecto boomerang terrible que genera resentimientos sin fin y contribuye a las rupturas de la familia que el mundo alimenta. Y contribuye mucho más de lo que nos damos cuenta. Una madre proteccionista a toda costa, o un padre que, aunque a lo mejor es menos frecuente, los proteccionismos de los padres son a veces terribles, o más terribles incluso, ¿no? Pues termina generando una especie de resentimiento de los hijos contra los padres o cosas así, que dices, pero si les he dado todo, justo, si es que a un hijo no hay que darle todo, a un hijo hay que criarlo en la presencia de Dios, y es Dios quien le da todo, y tú le lanzas a la vida, pero ese no lanzar a la vida, quiero decir, me entendéis perfectamente y no hace falta descender a ejemplos. Cuando no ponemos al Señor en el centro de la vida, cuando no está el Señor en el centro de la vida, aunque esté la familia, eso se vuelve contra nosotros y contra nuestras familias.
Solo cuando está Dios yo sé tratar a mis padres según el designio de Dios y por tanto con una caridad inmensa. Y sé tratar a mi mujer o a mi marido o a mis hijos o a mis hermanos o a mi familia política, pues con la misma caridad con la que yo soy tratado por Dios. Parece, por lo tanto, que renunciar al padre, a la madre, a los hijos, a los hermanos, todo eso parece una exigencia muy, muy fuerte por parte del Señor. Y sin embargo es lo único que salva que esas relaciones con los padres, con el marido o la mujer, con los hijos, con los hermanos, sean unas relaciones bonitas por las que uno le da gracias a Dios todos los días. Y un signo de que lo es que sabemos amar la libertad de los demás, la libertad de los que, aunque se alejen de Dios, aunque parezca que se alejan, si nuestro amor es más grande, si no tratamos de forzarlos de una manera o de otra, si evitamos esa idolatría de la familia, servimos mejor a la familia que cuando el Señor no es el centro de nuestras vidas. Que Él lo sea para todos nosotros. Vosotros sois mi familia, también yo puedo tener la idolatría de mi iglesia o de mi diócesis o de mi familia, o el párroco la de su parroquia, no os creáis que eso sucede en todas las relaciones humanas. Que Cristo sea el centro y las cosas encuentran naturalmente su sitio. El sitio que Dios les da a cada uno, que es el sitio más bello que nosotros podríamos imaginar.